Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Nuestra música ya marca el inicio del programa de Reunión de Pauta de este día, martes 17 de mayo. Gracias por estar junto a nosotros a esta hora de la tarde, en esta jornada, aquí en Santiago, la 100.5, en la 99.1, si nos escuchas desde Antofagasta, 96.7 para quienes están conectados desde Viña del Mar, desde Valparaíso y también 96.7 en Temuco, pauta.cl, por supuesto, para quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestro streaming. Bienvenidos todos a nuestro espacio de conversación en esta semana bien noticiosa, ¿no? Marcada por hartos hitos políticos bien relevantes. Estamos comenzando nuestro programa donde tratamos de darle un poco de contexto con el punto de vista que traen nuestros panelistas para nuestra mesa de conversación. Ya están conectados nuestros panelistas. Le damos la bienvenida a Mauricio Rojas, profesor investigador de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Muy bien, Sebastián, un gusto, como siempre. Y está conectado junto a nosotros Carlos Williamson, profesor titular de Economía de la Universidad Católica y profesor titular en la Universidad San Sebastián. Bienvenido, Carlos. Hola, Sebastián. Hola, Mauricio. Gracias por estar junto a nosotros. Un gusto verlos nuevamente. Bueno, vamos a estar junto a Mauricio, junto a Carlos. Paulina Bodanovich, mire, justo ahí ya la vemos en el streaming. También se suma a nuestro panel del día de hoy. Abogada, militante del Partido Socialista, expresidente de la Fundación Horizonte Ciudadano. Gracias por estar con nosotros, Paulina. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola, Carlos, Mauricio. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, junto a Paulina, Mauricio y Carlos, vamos a estar conversando sobre algunos de los temas de contingencia en esta hora de programa que tenemos aquí en Reunión de Pauta. Vamos a estar analizando, por supuesto, las decisiones que ha adoptado el gobierno esta semana respecto a la situación que se está viviendo en la macrozona sur. Tenemos nuestras noticias coladas también que traen nuestros panelistas para hoy día. Pero vamos a comenzar con un tema bien importante que ha ido tomando más importancia dada la situación ambiental que estamos viviendo fundamentalmente. El 17 de mayo de 2005 fue declarado por la UNESCO el Día Mundial del Reciclaje. Hoy se conmemora una nueva fecha. Han salido varios estudios además que le dan un poco de contexto. Ya comentábamos algo de eso anteriormente en Pauta Final, y representa una oportunidad finalmente para recordar y para aplicar en el diario vivir cierta estrategia de reducción, de reutilización también y de reciclaje de los recursos en un momento en que es inevitable es inevitable hacerlo, ¿no? Porque estamos en un contexto donde no solo el cambio climático es un enorme problema, sino también el manejo de nuestros desechos. Y a partir de esta fecha, de esta efeméride, queremos abrir la conversación con nuestros panelistas respecto a cómo trabajar este tema desde el Estado en particular. ¿Cuánto es lo que debe participar el Estado para hacerse cargo del problema de los residuos? Es lo que conversamos con nuestros panelistas el día de hoy. Carlos, la pregunta está planteada. ¿Cómo crees tú que debería participar el Estado dentro de todo este proceso y este problema? A ver, primero, antes de hablar sobre reciclaje, yo quiero felicitar a Paulina, que está aquí presente, ¿no es cierto?, por ser primera mayoría de la elección para futuro presidente o presidenta, digamos, del Partido Socialista. Yo creo que corresponde en un país, en un partido democrático, que ella sea la próxima presidenta, así que la felicito. Bravo. Bueno. Nos sumamos muchas todos gracias, al saludo para Paulina, por cierto. Ya. Ahora, respecto al tema de reciclaje, a ver, yo creo que este es un tema que compromete al Estado y la sociedad civil. Yo creo que el tema, cualquier tema de orden público tiene que comprometer a la sociedad civil, no solamente al Estado. Ahora, yo debo decir, ¿no es cierto?, que la actual propuesta constitucional tiene un artículo que me parece valioso, que se diga que el Estado tiene que establecer normativas que fomenten la gestión de residuos, el tratamiento y agregarle a eso, ¿no es cierto?, la sociedad civil tiene que colaborar también en esa tarea. Ahora, ¿de qué manera se hace? ¿De qué manera se colabora? Yo creo que aquí hay que establecer responsabilidades e incentivos, ¿ya? Desde luego tiene que haber una cultura de reciclaje en los colegios. Es fundamental que esto se eduque desde el comienzo, digamos, con los niños. Segundo, también las municipalidades tienen que jugar un rol mayor a lo que hoy día juegan. Hay comunas, por ejemplo, que son habitualmente las que tienen más recursos, donde se dispone de tambores que permiten facilitar el manejo de estos residuos, pero eso es caro. Creo yo que tiene que subsidiarse las comunas pobres que no lo hacen. También sería valioso que hubiese una suerte como de camiones que retiraran no solamente la basura domiciliaria, sino que además pudiesen retirar residuos reciclables para evitar el desplazamiento de mucha gente que muchas veces no va a dejar estos
este reciclaje simplemente porque tiene un costo. De modo que yo creo que este es un tema que tiene, como digo, ser abordado desde el punto de vista de la sociedad civil y del Estado, porque ambos son responsables de un tema que es absolutamente indispensable por el tema del medio ambiente. Paulina. Bueno, primero agradecerle a Carlos, a Mauricio por las felicitaciones. Estoy muy contenta, la verdad, y ahí trabajando para poder estar en la presidencia del Partido Socialista de Chile, si es que es posible aquello. Habiendo tenido la primera mayoría, debería respetarse el resultado democrático, pero ustedes saben, aquí hay que estar siempre luchando. De hecho, a Maya Fernández le pasó, muchas gracias, ¿no, por Paulina? el apoyo. ¿Ah? A Maya Fernández le ocurrió algo de eso, ¿no? Obtuvo una muy buena mayoría, podría haber sido la presidenta en su momento y finalmente se dio el... Pero hay una diferencia, que Maya Fernández iba en una lista que era minoritaria. Que obtuvo perfecto. menos miembros al Comité Central. Nosotros tenemos casi el 80% de los votos. Le fue muy bien. Y por lo tanto vamos a tener un Comité Central mucho más amplio. Así que, si Dios quiere, estaremos dirigiendo el Partido Socialista de Chile. Tremendo así desafío. Que muchas gracias. Ahora, respecto de esto, estoy súper de acuerdo con Carlos. Y también pienso que, por ejemplo, las licitaciones cuando se hacen de la basura, que en las comunas, claro, tendría que ya ser un estándar el hecho de que haya reciclaje incorporado, porque esto es una cultura. Nosotros en otros países vemos cómo la gente se para en distintos tarros, van a dejar las cosas. El chileno y las chilenas somos cómodos. Nos gusta que llegar con el auto a la puerta, nos gusta, antes las micros paraban en la esquina de la casa de uno, eran buenos tiempos eso. Ahora ya no, pero... bueno, todos somos bastante cómodos, entonces no vamos a dejar las cosas. Y hay comunas donde se hace esto, pero también no se sabe mucho si finalmente ese reciclaje se hace. Acá yo vivo en Ñuñoa y en Ñuñoa fue bien polémico hace unos años que se descubrió que en realidad las cosas las retiraban separadas, pero finalmente las juntaban. Entonces, claro. Todos hacíamos un esfuerzo y no era conducente. Y creo que el tema de lo cultural es lo más importante. Aquí reciclar, reusar, reducir el consumo. Antes uno mandaba a arreglar los zapatos, cosía ropa. Hoy día es tan caro o te cuesta tanto encontrar a alguien que te repare los zapatos o te cosa la ropa que finalmente uno termina desechándola. Sí. Y entonces también por el lado de los oficios o a veces la gente de la tercera edad, pensar en cómo estimularlos a que se reconviertan a esos oficios que son más sedentarios y que serían una gran ayuda, porque la verdad es que cuesta. Y también a los niños enseñarlos en esto de que no todo es desechable. Yo creo que tenemos una cultura de lo desechable contra la que hay que luchar. Todos tenemos que luchar día a día. Cierto. Mauricio. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho y viviendo en Suecia uno se da cuenta de que hay una inversión pública muy importante, hay una infraestructura que es muy necesaria. Ahora eso está muy bien combinado con los incentivos a las empresas, a las personas, haciendo que uno pague la mayor cantidad de los costos de contaminar o de no reciclar. Por ejemplo, pasa con los envases de las bebidas o la cerveza, qué sé yo, se paga bastante. Entonces tú tienes un incentivo en recuperar ese dinero. Aquí hay lugares muy, muy buenos donde tú llevas los distintos productos que vas a desechar. Ajá. Y eso está combinado con empresas que sacan de esos productos un beneficio bastante bueno. Así que se financia fundamentalmente por las empresas interesadas en usar las cosas que tú estás ya dejando fuera de uso. Así que sí, una combinación bastante inteligente entre inversión pública, que cuesta, eso es importante. O sea, aquí los impuestos son altos, y son altos porque se mantiene todo este aparato de infraestructura, más otros servicios que hay. Y esa es una cosa que también en Chile va a ser un poco difícil de aceptar, que todos paguen impuestos, como se hace aquí en Suecia, incluso la gente que gana poco dinero. En Chile el impuesto directo, claro, todos pagan el IVA, pero el impuesto directo lo paga una cantidad limitada de la población. Aquí en Suecia la pagan todos, o sea, cualquier trabajador paga y paga un 30% de sus ingresos. Y bueno, es el costo de toda esta infraestructura, de todo este esfuerzo público, pero como te digo, hay que combinarlo bien también con los incentivos para los consumidores
y también los castigos, por supuesto, y las empresas para que sean activas en todo esto. Claro, las empresas también tienen un rol. La ley REP acá en Chile significó un avance también bien importante en ese sentido para hacerlos responsables finalmente de los residuos de los productos que venden, los productos finales. Estamos junto a Mauricio Rojas, Carlos Williamson y Paulina Bodanovich. Muy interesante el tema y un desafío ineludible al final para todo el mundo, ¿no? No solo nuestro país, para avanzar en esta materia. Bueno, en nuestro tema principal para este primer bloque, queremos hablar de la decisión que ha adoptado el gobierno para enfrentar la situación de la macrozona sur. Esta semana ha estado marcado por este asunto, fundamentalmente porque el gobierno estaba en la duda de generar este estado intermedio, que era una propuesta que buscaba básicamente permitir a los militares el resguardo exclusivamente de caminos y carreteras allá en la macrozona, en conjunto con el cuidado y resguardo de la infraestructura crítica, que era un proyecto que está todavía ahí en el Congreso y que buscaba una suerte de camino intermedio sin llegar a los estados de excepción. Pero el gobierno finalmente parecía no tener todo el respaldo político suficiente para avanzar en esa línea y por eso ha declarado estado de excepción constitucional en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío para la protección de rutas en aquellos territorios. Eso es lo que dice el decreto enviado por el gobierno a Contraloría este martes. Y según el documento, con estas medidas, ¿qué es lo que busca? Focalizarse en el aseguramiento de libre tránsito y seguridad de las rutas y minimizar el impacto en el normal desenvolvimiento de la vida de la población en las zonas afectadas. Eso desde el punto de vista de las implicancias, de los efectos que tendría. Hay análisis político también y es parte de lo que queremos analizar junto a nuestros panelistas el día de hoy. Paulina, ¿cómo ves tú la decisión del gobierno? Pensando en las definiciones que también había adoptado el mismo gobierno en su momento respecto a la inconveniencia de seguir con los estados de excepción allá en la zona sur. Mira, la verdad es que yo nunca he sido partidaria de militarizar la Araucanía, pero porque creo que debieran funcionar las instituciones regulares del Estado. Creo que debiera funcionar Carabineros resguardando el orden público, la Fiscalía dirigiendo las investigaciones de los delitos que se están cometiendo a diario y también dirigiendo a las policías en cuanto a las investigaciones que deben hacer. Pero eso no puede, digamos, no parece ser una solución de corto plazo. Uh-huh. Por lo tanto, creo que haber adoptado la medida de decretar el estado de excepción en tanto se discuten otras normas es lo adecuado. El Partido Socialista desde la semana pasada venía apoyando esta idea en el entendido de que no se va a transformar en algo permanente, porque la verdad es que debiera haber un funcionamiento regular de las instituciones. Y respecto de este estado de excepción, de intermedio que se ha planteado, sí, yo tengo mis dudas porque creo que los militares tienen una preparación y tienen una formación que es distinta, constitucionalmente tienen otras funciones que no son las de resguardar el orden público, entonces me parece complejo ponerlos en esa función como algo permanente, como una función permanente, aunque no sea permanente en el tiempo. uh-huh. Y además con esto del mando civil en lo operativo, que Sí. creo que es una cosa muy compleja y yo creo que no es algo usual. Mauricio. Mira, un par de comentarios. El gobierno ha tratado de presentar este estado de excepción como algo acotado. Y eso porque había prometido, digamos, está tratando de diferenciarse de los estados de excepción, por ejemplo, aplicados por el presidente Piñera. Pero no existe la figura legal del estado de excepción constitucional de emergencia acotado. Y si uno lee el decreto, uno ve que se refiere primero a los caminos, a las rutas, etcétera, pero después vienen todas las demás funciones que implican resguardo de la infraestructura, resguardo de la producción de la minería, de los centros industriales, de los servicios públicos, incluso el derecho a restringir la información, derecho a controlar el ingreso a la zona que está en estado de emergencia, derecho a controlar el tránsito por esa zona. Por lo tanto, este es un estado de excepción 100%, como tiene que serlo, porque las leyes que tenemos son esas. Uh-huh. Pero el gobierno, lógicamente, que está en un problema político, por eso tiene que hablar de acotado, lo cual es absolutamente, no corresponde con la realidad del decreto. Ahora, el problema que tiene el gobierno, lógicamente, es que está haciendo lo contrario de lo que dijo durante largo tiempo cuando
cuando eran militantes, digamos, anti o de la oposición, o en fin, en la campaña, que no iban a usar este tipo de medidas. Y eso crea realmente una gran cantidad de problemas, yo creo, para los mismos voceros del gobierno. Por eso es que salen rápidamente voces diciendo de que, bueno, desde que hay presos políticos hasta que no están de acuerdo con el estado de excepción, porque realmente el gobierno está haciendo una especie de contorsión política que es muy, muy difícil de llevar a cabo. O sea, están haciendo exactamente lo que habían criticado, contra lo que habían votado durante largo tiempo. Y bueno, eso lógicamente que es muy difícil, y es difícil creerlo que lo hagan de corazón realmente. ¿No es un asunto de circunstancias, Mauricio? Por supuesto, o sea, la huelga de los camioneros los puso entre la espada y la pared. Y sabían que si no hacían esto, mañana mismo estábamos nuevamente en huelga de los camioneros, o sea, Chile estaba paralizado. Esa es la realidad concreta, aquí no se trata de nada más que de salir del paso. Ahora el problema va a ser dentro de 15 días más, cuando tengan que ir al Parlamento para renovar el estado de excepción, porque esto no se acaba en 15 días, por supuesto, ni se acaba en un mes, ni se acaba en 6 meses. En ese sentido, vamos a tener la misma situación que teníamos bajo el gobierno de Piñera, un estado de excepción prolongadísimo en la macrozona, porque además sabemos que los militantes ahí que aprovechan la causa mapuche están hoy día en pie de guerra, o sea, tal como lo declaró la coordinadora Arauco Mayeco. Ellos entran hoy día en una fase de acción militar simplemente, porque saben que están frente a un gobierno mucho más débil. Carlos Williamson. A ver, el gobierno es víctima de su propia inconsecuencia, incoherencia, lo cual yo creo que tiene un costo político. Porque cuando uno permanentemente ha dicho, ¿no es cierto?, una especie de retórica, que la seguridad es importante, pero no se toman medidas, y las declaraciones de la ministra Sich, ¿no es cierto?, cuando pensó que yendo al sur, en la macrozona, la iban a recibir con, ¿no es cierto?, con bandera, o sea, con una alfombra roja, ¿no es cierto?, y luego las declaraciones de la ministra Ríos, las declaraciones de la ministra Vega, ¿no es cierto?, y todo lo que se viene diciendo. Esto viene de mucho antes, ¿no es cierto?, porque hay que recordar la época de los cuando eran diputados, ¿no es cierto?, tanto el presidente, actualmente presidente, ¿no es cierto?, Boric, como Jackson, la propia Camila Vallejos, permanentemente, ¿no es cierto?, ellos deslindaban responsabilidad de las protestas políticas en las calles que causaban daño a la propiedad, ¿no es cierto? Eso era prácticamente consecuencia de una situación de violencia y fundamentalmente de la desigualdad y la injusticia. Entonces hay una inconsecuencia, incoherencia que la gente, ¿no es cierto?, hoy día la opinión pública la reconoce, ¿no es cierto? Y eso en alguna medida importante también ha significado un crecimiento, la desaprobación del gobierno. O sea, el gobierno viene cayendo. ¿Por qué? Porque las encuestas muestran que hoy día el tema de la delincuencia, ¿no es cierto?, todo lo que está sucediendo en materia de vandalismo, el narcotráfico sin duda, que muchas cosas vienen de antes, pero fundamentalmente lo que está sucediendo en la Araucanía, ¿cierto?, macrozona sur, ¿cierto?, revelan una inconsistencia, como digo, del gobierno que está siendo preso, ¿no es cierto?, de esa falta de consecuencia y que está teniendo efecto. Ahora, hay que recordar, por ejemplo, yo quisiera recordar una sola frase que siempre me llamó la atención. El diputado Boric, cuando trató de aprobar la ley que creaba el delito de saqueos, ¿no es cierto?, y el alcalde, ¿no es cierto?, Jadwe, en algunos de los foros, ¿no?, decía que había votado a favor de penalizar esos delitos. El diputado Boric dijo, digamos, estoy de acuerdo en penalizar los ataques a los bomberos y otros servicios de utilidad pública que ponen en peligro la vida, ¿no es cierto?, de la gente, pero dijo, yo rechacé todo lo que criminalizaba la protesta social. ¿Ya? O sea, nuevamente, digamos, vemos que ahí hubo una inconsecuencia grande que tiene al gobierno en una situación bastante compleja. Y por último, algo que es importante, que lo mencionaba Mauricio, sí. Aquí se trata, digamos, de poner una especie como de estado de sitio, pero que según el gobierno es distinto a lo que habitualmente en el estado de sitio. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, poner algo que efectivamente permita que los militares saliendo a las calles puedan poner freno, ¿no es cierto?, a esta violencia que hay, o queremos, digamos, buscar, como se decía, ¿no es cierto?, sacar con las castañas con la mano del gato? Yo creo que eso también, ¿no es cierto?, genera inconsecuencia, y eso también tiene un costo político que se va a relevar, ¿no es cierto?, en la encuesta. Paulina, ¿cómo ves este punto que plantean Mauricio y Carlos respecto al convencimiento desde el punto de vista del gobierno de aplicar este tipo de medidas, ¿no? Mauricio habla de una contorsión política, digamos, por aprobar ahora este estado de excepción. Mira, yo no criticaría el hecho de que cambien de posición, sino más bien
aquellos que se han mantenido en una posición de intransigencia dentro de las coaliciones gobernantes, sin aceptar que la situación es grave, que tiene que haber una intervención desde el Estado, y que lamentablemente Carabineros es una institución que ha fracasado rotundamente. Se habla bastante de que a Carabineros se le quitó el piso, de que no tienen los instrumentos necesarios, como una justificación y una eximente de la responsabilidad de la falta de servicio en que incurren día a día. La verdad es que recursos han tenido en forma ingente, en el gobierno de la presidenta Bachelet se aumentó la dotación en 4.500 carabineros, hubo malversación de esas platas, se compraron vehículos, hoy día los vehículos no tienen mantención. Entonces yo creo que cuando hablamos de refundar o de reestructurar una policía, hay que pensar en que esa policía tiene que cumplir su función. No es algo doctrinario solamente, no es solamente los temas que se abordan de que no sea una institución militarizada. No, sí, hay un problema de fondo que es la ineficiencia de esta institución. De sus capacidades operativas. Porque se cometen delitos, no solo allá. Claro, sí, aquí, no sé, al frente de mi casa se llevaron un auto, después se llevaron bicicletas. Entonces, bueno, ¿y dónde está la policía? Esa es la pregunta. Entonces yo creo que el gobierno hay que felicitarlo por adoptar una decisión, no criticarlo porque haya un cambio de opinión. Ahora, los que están en contra son sectores minoritarios que a lo mejor hacen bastante ruido por las redes sociales, pero yo creo que yo estuve además la semana pasada en la Araucanía, pasé por todo este tema de los camioneros. Bueno, la gente quiere que el Estado actúe y el Estado no puede estar ausente si la principal obligación de un gobierno es que se respete el Estado de Derecho. ¿Carlos? No, solamente a ver, está bien, yo estoy de acuerdo con Paulina, que estamos frente a una situación donde no cabe ninguna duda, ¿no es cierto?, que el gobierno actúa correctamente cuando invoca este estado de excepción o de emergencia. Pero también es cierto que hay que tener una cierta consecuencia en el discurso. El gobierno se equivocó. El gobierno nunca pensó, los diputados nunca pensaron tal vez que el día de mañana podían ser, ¿no es cierto?, autoridad política y tenían que tomar decisiones que son decisiones sin lugar a dudas duras. Por tanto, esa inconsecuencia está causando, ¿no es cierto?, hoy día un daño enorme, primero de credibilidad, porque hay un problema de credibilidad, digamos, al gobierno mismo. El gobierno, digamos, dice una cosa. Y además, ¿no es cierto?, perdone que use el ejemplo, digamos, esto tiene ojos de gato, tiene piel de gato, tiene patas de gato, pero no le vamos a llamar estado de excepción, digamos, no es un gato, no, es un gato, o sea, seguimos las cosas por su nombre. Cuando salgan los militares, digamos, y que actúen, va a ser efectivamente, y qué bueno que sea así, porque efectivamente hay que poner freno a la violencia en la macrozona. Ajá. Mauricio, ahora, desde el punto de vista operativo, ¿qué tan efectivo puede ser el despliegue en el contexto en que estamos hoy día de este estado de excepción para evitar efectivamente o prevenir o disminuir al menos, ¿no?, los hechos de violencia ahí en la zona? Es difícil decirlo. Operativamente son los militares los que asumen todo el control de la situación. Los carabineros pasan a ser dependientes ahora de los militares. ¿Cuánto ellos puedan hacer realmente? Yo creo que es limitada esa capacidad. No tanto por el aspecto militar, logístico, sino porque ellos saben de que finalmente el apoyo político ante situaciones graves que podrían implicar muertos, enfrentamientos serios, es muy, muy débil. Y exponerse a ser después usado como, en fin, como carne de cañón y ser destituido, etcétera, cosas que han pasado habitualmente, no es algo que se va a asumir fácilmente. Por lo tanto, yo creo que sí, los militares entran, tienen capacidad operativa, si quisieran. Es cierto lo que dice Paulina, que no están formados para el tema del orden público, que ahora es su responsabilidad, pero yo creo que el problema fundamental es el apoyo político. Ellos, o sea, no es difícil entender de que si pasara algo grave, lo primero que haría el gobierno sería desligarse de eso y echarle la culpa a los militares mismos.
es difícil ver otro escenario, especialmente con la historia que tienen estos personajes que hoy día están dirigiendo el Estado, que no es nada que no da ninguna confianza al respecto. Así que yo creo que ¿a qué te refieres, Mauricio, con lo último que decía? Lo último que te decía es que quienes gobiernan hoy día, el presidente, los ministros, etcétera, ¿sí?, tienen un historial que no da ninguna confianza. O sea, para que las Fuerzas Armadas puedan creer que estos personajes van a jugárselas de verdad, si hay una situación grave, no pueden creer eso. Porque nadie puede creer eso. O sea, estamos entre personajes que hoy día están forzados a hacer algo en lo que no creen en realidad, forzados por una realidad. Yo me alegro de que lo hagan, Paulina, estoy muy, muy contento de eso, pero están forzados simplemente por el paro de los camioneros. No creen en absoluto en lo que están haciendo. Y ante eso, lógicamente, que el accionar de los militares no puede ir muy lejos, porque saben que ese apoyo político, en realidad, en el fondo, no existe. Paulina, y desde ese punto de vista, ¿tú crees que esto de alguna manera afecta la planificación que tenía el gobierno respecto al trabajo ahí en la macrozona sur? Había llegado el gobierno del presidente Boric con una propuesta de hacer algo distinto, ¿no? Lo decía con esas palabras, de buscar una estrategia de diálogo, de construir puentes con los distintos mundos que conviven allá en la macrozona sur para resolver el problema de fondo que, tiene larga data. ¿Tú crees que esto cambia mucho el escenario, la medida que ha adoptado el gobierno? Mira, yo creo que las estrategias no son incompatibles. Aquí hay una labor que tiene que desarrollar el Ministerio de Desarrollo Social, valga la redundancia, sí, que tiene que ver con buscar implementar políticas públicas con el mundo de los pueblos originarios para solucionar temas de tierras, otro tipo de temas, los temas sociales. La Araucanía es la región más pobre de Chile. Entonces, ahí hay temas muy, muy cruzados y no es incompatible el diálogo para buscar ese tipo de soluciones con también imponer el orden público, querellarse contra aquellas personas que están llamando a la subversión, porque en definitiva, como he dicho, el Estado de Derecho debe primar. Y yo creo que este no es un problema que haya empezado hace 2 meses, no es un problema que no se conociera. Probablemente para el diagnóstico de quienes están hoy día en el gobierno era distinto porque no estaban dentro del aparato público, y es evidente que el diagnóstico desde la academia, desde la ciencia política, es otra aproximación. Entonces, cuando dicen otra cosa es con guitarra, efectivamente, porque cuando tú estás ahí, conoces de primera fuente y de primera mano lo que está ocurriendo y lo que hay que hacer. Entonces, creo que en este escenario que tenemos hoy día, lo que hay que cautelar es la seguridad de las personas, la integridad física, los inmuebles, porque finalmente el Estado ausente, como ha estado desde hace largos años, porque repito, esto no viene de hace 2 meses, no puede seguir así. El gobierno de Piñera lamentablemente fracasó estrepitosamente en esto. El único que hizo algo en un principio fue el ministro de Desarrollo Social, y esto quedó después, entre la pandemia y el estallido social, absolutamente abandonado. Entonces ya tenemos 3 años perdidos y el gobierno ahora tiene que actuar. Carlos, ¿tú ves esa estrategia con claridad? A ver, yo la estrategia política del gobierno, el gobierno está con un problema. Dentro de la coalición no hubo apoyo, ¿no es cierto?, a esta idea del Estado intermedio. Y finalmente el gobierno sacó una nueva carta, ¿no es cierto?, y no sé cómo habrá sido el gallito entre medio, porque el Partido Comunista se ponía y parte del Frente Amplio se ponía. No hubo apoyo político. ¿Qué va a pasar en 15 días más? Porque evidentemente que este estado de excepción intermedio, ¿ya?, es igual o es más, ¿no es cierto?, duro desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del rol de las Fuerzas Armadas que el estado intermedio. Entonces, ¿qué va a pasar, digamos, en 15 días más? ¿El Partido Comunista va a apoyar al gobierno, ¿no es cierto?, en esta estrategia? Son muchas las interrogantes que quedan, pero queda además claro de que en este momento dentro del gobierno hay distintas miradas sobre cómo manejar el tema de la macrozona sur, y eso puede tener consecuencias desde el punto de vista, digamos, de la gobernabilidad, ¿no es cierto?, dentro de la coalición de gobierno. Bueno, de hecho el Estado intermedio no flotó como proyecto político precisamente por esas visiones diferentes. Veremos qué es lo que ocurre a partir de este momento y de las decisiones que está adoptando el gobierno allá
allá en la zona también, los cambios efectivos y cómo se va configurando el escenario en el Congreso, en la agenda paralela que está desarrollando también el gobierno. Estamos junto a Paulina Bodanovich, Carlos Williamson y Mauricio Rojas. Nos vamos a ir a un corte y volvemos de inmediato con más de Reunión de Pauta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero invitarlos a que escuchen Pauta de Juego, un espacio donde analizamos y conversamos sobre el deporte nacional y el internacional. De lunes a viernes, desde las 12:30 horas, Coque Evia, José Luis Villanueva, Fernando Agustín Tapia y Francisca Vargas repasan y analizan todos los deportes en Pauta de Juego. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital, pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Hola, soy Constanza López y quiero invitarlos a que se informen sobre el mundo de la construcción, el rol social de los empresarios, la relevancia de las regiones y todo lo que ocurre en la ciudad. Todos los sábados al mediodía, escucha Café de la Construcción. Conduce Constanza López. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital, pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Cada tarde, a partir de las 20 horas, Cristian Barnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín. Pauta, hablemos de verdad. En Pauta, escucha, lee, sigue y vive las noticias. Conversemos de lo que realmente te interesa. Actualidad, negocios, cultura, deportes, ciencia, tendencias y más. Pauta, hablemos de verdad. Reunión de Pauta, un espacio para conversar y analizar la actualidad. Pauta, hablemos de verdad. Estamos de vuelta en Reunión de Pauta, 17 de mayo de 1936. Retrocedemos en el tiempo para recordar el cumpleaños, la fecha de nacimiento del actor y director estadounidense de cine Dennis Hopper. Debutó en Hollywood en el film Rebelde sin causa del año 1955, a los que siguen luego Gigante, Busco mi destino y Apocalipsis Now. En 1969 escribió y dirigió su primera cinta, Easy Rider, por la cual fue candidato al premio Oscar como mejor guión. También fue nominado como mejor actor de reparto por Hoziers. Murió el 29 de mayo del año 2010 y nosotros recordamos a este grande del cine en Hollywood este 17 de mayo de 1936, en el día del cumpleaños de Dennis Hopper. Escuchas Reunión de Pauta, en Pauta 100.5. Y aquí en Reunión de Pauta conversamos con Mauricio Rojas, Carlos Williamson y Paulina Bodanovich de los temas de esta semana. Vamos a nuestra sección de noticias coladas y la selección que han hecho nuestros panelistas con sus propuestas de tema para analizar el día de hoy. Dos de ellos van por el lado de la Convención Constitucional, así que nos vamos a enfocar primero en esos temas. Paulina nos invita a hablar de lo que ocurrió ayer con esta entrega ya de manera oficial del borrador de nueva Constitución en Antofagasta. El Pleno de la Convención entregó este documento en un acto que se realizó en el Monumento Histórico de las Ruinas de Huanchaca, que horas antes había sido vandalizado, Paulina, pero el acto logró concretarse sin mayores problemas. Cuéntanos sobre el tema. ¿Paulina? Estás con el micrófono apagado, parece. ¿O no? ¿Paulina, nos escuchas? Pero se nos fue. ¿Paulina? Bien, vamos con la noticia colada entonces de Carlos Williamson y luego retomamos la de Paulina porque tenemos algún problema con la comunicación. Pero como les decíamos, hablábamos también de la convención, pero Carlos nos invita a hablar de, en particular, un grupo de expertos ha alertado en el diario Mercurio respecto a los riesgos de uno de los puntos que propone la convención en su borrador, la huelga a todo evento. Carlos, cuéntanos sobre esto. A ver, no cabe ninguna duda de que el derecho a huelga es un derecho humano fundamental, es indiscutible, ¿no es cierto? Y es una manera yo diría, de aplanar un poco la cancha desde el punto de vista de la negociación entre la empresa, los empleadores, ¿no es cierto?, y los trabajadores. Eso no cabe ninguna duda. Ahora, el derecho a huelga siempre tiene que estar pensado en términos de un derecho relativo, ¿no es cierto? No puede ser un derecho absoluto, ¿ya?
en el actual Código Laboral está contemplado, ¿no es cierto?, el derecho a la huelga, pero se dice además, digamos, que esto tiene que ser ejercido colectivamente por los trabajadores, o sea, tiene como un ordenamiento, una normativa que establece cómo se verifica, y actualmente además se prohíbe el reemplazo de los trabajadores en huelga, lo cual efectivamente le entregó una herramienta de negociación a los trabajadores. Ahora, la propuesta que se hace en la Constitución es que este es un derecho que ya no tiene orilla, ¿ya?, que finalmente puede significar abuso y se puede convertir en un derecho absoluto que tenga consecuencias desde el punto de vista de la viabilidad de la empresa. Se dice que las organizaciones sindicales van a definir el ámbito de funcionamiento de este derecho, ¿ya? Además se dice que la única excepción para establecer limitación a la huelga es atender servicios esenciales. Hoy día lo que existe es que la ley te permite tener servicios mínimos con el objeto de no paralizar a la empresa, lo cual quedaría derogado en caso que se aprobara esta norma en la nueva Constitución. Por lo tanto, aquí estamos frente a un criterio que es absurdo desde el punto de vista de que se ejerce una presión sindical que puede amenazar, como digo, la viabilidad, ¿no es cierto?, puede llevar a la quiebra de muchas empresas. Por lo tanto, esto, digamos, de tener un derecho, ¿no es cierto?, de huelga, adicionalmente a algo que está también dicho en la nueva Constitución. Se dice que los trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones sindicales tienen derecho a participar en las decisiones de la empresa. O sea, además, digamos, los trabajadores participan del derecho de la empresa y además tienen este poder absoluto de poder paralizar a la empresa y por lo tanto dejarla en situaciones que sean muy desmederadas. Como digo, puede traer consecuencias desde el punto de vista del funcionamiento de un sistema de empresa, como digo, con algún tipo de contrapunto razonable en el sentido de la negociación de los trabajadores. Yo creo que es muy grave lo que se está planteando en esta propuesta, en esta normativa en la nueva Constitución. Ayer lo conversábamos aquí en Reunión de Pauta también, aunque con una mirada distinta, lo planteaba Pablo Veloso, la conversación aquí en el espacio. Paulina, ¿cómo ves tú este tema del derecho a huelga? La verdad es que esta es una discusión que es de hace largo tiempo, no solo en Chile. Hay que pensar y contextualizar el derecho del trabajo porque existe. Existe porque no hay un equilibrio entre las partes. El derecho laboral, por esencia, es un derecho protector del trabajador. Y evidentemente que en el derecho a huelga, cuando hay reemplazo o estos servicios mínimos, finalmente sabemos que en Chile no opera efectivamente la huelga como debiera ser. Los países OCDE, hay varios países que tienen derecho de huelga sin reemplazo y no ha ocurrido nada, ni catastrófico, ni nada. Ahora, yo entiendo que es un tema que hay que tratar, pero no me parece que sea tan grave. Creo que la sindicalización en Chile además es muy baja y probablemente a medida que vaya avanzando, sí, el poder de los trabajadores va a poder tener realmente algún efecto. Hoy día es muy bajo el nivel de participación y la real importancia y fuerza que pueden tener los sindicatos en Chile es baja aún. Mauricio. Mira, a mí me parece un descriterio mayor. Para mí me bastaría con solamente esta disposición para votar rechazo, porque esto puede destruir a la economía. O sea, cuando tú das ilimitadamente el derecho a huelga, sin mayores requisitos, es un derecho absoluto, tú estás creando una situación primero donde los sindicatos pueden chantajear a los empresarios sin ningún problema, pueden hacer lo que quieran en buenas cuentas, y se rompe una cuestión fundamental. El mercado de trabajo, para que funcione bien, tiene que tener un equilibrio. Y esta es una medida de absoluto desequilibrio. Aquí en los países nórdicos, la búsqueda del equilibrio es fundamental. Por ejemplo, aquí existe, por supuesto, el derecho a huelga, pero extraordinariamente bien regulado. Aquí, si te tienes un acuerdo colectivo, no puedes ir a la huelga cuando quieras, de ninguna manera. Pero también se le da a los empleadores el derecho a la huelga patronal, al llamado lockout. Es decir, ellos pueden responder con la misma medida. Y eso porque se ha buscado todo el tiempo tener un equilibrio de fuerzas. Ahora, lo que dice Paulina es cierto, pero es complejo. El sindicalismo chileno es muy limitado. Sí. Pero en aquellos puntos donde existe, especialmente en el sector público, en los puertos, en el cobre, tiene una fuerza enorme, lo que hace que puedan conseguir ventajas
que prácticamente ningún otro asalariado chileno puede conseguir. Y si tú les das además un derecho de huelga ilimitada, bueno, estamos en una situación que es realmente un desastre. Así que a mí me bastaría con esto para votar rechazo. Bien, el punto de vista sobre este punto, el derecho a huelga a todo evento consagrado en el borrador de la Constitución, en la noticia colada que nos traía Carlos Williamson. Vamos con la noticia que propone Paulina Bodanovich, que también tiene que ver con el pleno de la convención. Paulina, como decíamos hace unos minutos, ayer se entrega este borrador ahí en las ruinas de Huanchaca. Fue vandalizado este lugar un rato antes de que llegaran los convencionales a ese punto, aunque no significó mayores problemas para el acto, eso sí. Cuéntanos sobre el tema, Paulina. Mira, dos cosas. Esta noticia tiene dos cosas. Uno, que lo positivo que es cuando las instituciones pueden funcionar no solo en la capital. Yo creo que ese ha sido un acierto de la convención, de trasladarse a las regiones. La gente en regiones toma con mucho entusiasmo esto y va visibilizando el trabajo de cualquier organismo. La parte negativa, como siempre, hay que destacarla, más que la positiva, finalmente. Yo creo que esto de vandalizar las ruinas de Huanchaca o cualquier lugar como patrimonio cultural deberá ser sancionado fuertemente. Hace unos años se recuerdan que unos jóvenes chilenos rayaron en Machu Picchu y bueno, y quedaron detenidos. Sí. No es algo menor en otros países. Y acá en Chile tenemos vandalizadas muchas obras. Valparaíso, que es patrimonio de la UNESCO, está a punto de perder su calificación porque está hecho una cosa espantosa, toda rayada, ningún respeto por la ciudad. Y quería destacar a una organización, al propósito que leí el otro día en algún diario, estaba buscando, por eso que estaba mirando el celular, pero no la encuentro, que es gente de la sociedad civil que se ha unido en Valparaíso para ir recuperando las fachadas, las calles, voluntariamente. Entonces pienso que desde ahí también podríamos hacer mucho incentivando que la gente cuide lo que es de ellos, porque la ciudad finalmente nos pertenece a todos. Y pasar hoy día por la Alameda, por ejemplo, da pena andar en el centro de Santiago. Yo tengo mi oficina en el centro y realmente no dan ganas de ir. Sí, entonces, muy deteriorado. Sí, muy deteriorado. Así que no solamente la sanción, que debería ser mayor, sino también cómo incentivamos a ir recuperando estos espacios públicos. Mauricio. Mira, totalmente de acuerdo con Paulina. Lamentable y repudiable el hecho, pero a mí me pareció aún más, o por lo menos tan repudiable y lamentable, en que en la misma presentación del borrador de la Constitución no hubiese una sola bandera chilena. Había bandera mapuche, habían otro tipo de bandera, ninguna bandera chilena. Es algo impresionante. Porque me haya encantado el himno nacional o cosas así. ¿Cómo es posible que se presente una Constitución para Chile sin tener una bandera chilena? ¿Cómo lo interpretas tú, Mauricio? Refleja mucho el espíritu de lo que ha sido la mayoría extremista de la Convención, que es una mayoría directamente antichilena, lamentablemente hay que decirlo. Carlos. No, a ver, yo reitero un poco lo que decía comienzo, Paulina, de que la verdad es que tenemos un problema de convivencia. Es una convivencia muy tóxica que está imponiéndose en Chile y que no solamente se revela con este acto condenable en el norte. Efectivamente, la ciudad de Santiago está absolutamente sucia, no solamente sucia, está fea, está llena de pintarrajeadas por todos lados, ni siquiera digamos esos grafitis que pueden ser interesantes, bonitos, no. Por tanto, aquí estamos frente a una situación que ya se está escapando. La convivencia social en Santiago y en toda la ciudad en general está, como digo, tóxica. Pero esto también es parte un poco de lo que sucedió con el estallido social. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, el ataque artero y el vandalismo sobre el monumento al general Baqueano. Por tanto, lamentablemente, además, esto está de alguna forma también relacionado con la propia clase dirigente frente a hechos de naturaleza, donde el general se mira al techo y se interprete muchas veces todo este vandalismo como la consecuencia de la desigualdad, la injusticia, ¿no es cierto? Como decía Marx, la violencia es partera de la historia. Y esa mirada, ¿no es cierto?, está entronizada y se entronizó particularmente a partir del 18 de octubre y es difícil que se pueda cortar de raíz. Y en este
en este caso, lamentablemente también el actual gobierno ha sido cómplice pasivo, de modo que estamos de alguna forma recogiendo, ¿no es cierto?, la cosecha de algo que se sembró hace algún tiempo atrás y que, como digo, está ayudando a una situación muy, muy tóxica de convivencia entre los chilenos. Sí. Y así lo van percibiendo también algunas de las encuestas, ¿no?, que muestran este tema de seguridad, de violencia como un asunto prioritario. La noticia con la que nos traía Paulina Bodanovich para el día de hoy. Y nos vamos a la noticia que Mauricio Rojas pone sobre la mesa, un artículo del diario El País, detalla cómo Cuba está viviendo un nuevo éxodo migratorio. Desde octubre hasta abril de este año, octubre de 2021, abril 2022, cerca de 115.000 cubanos han entrado a Estados Unidos de forma irregular. Mauricio, cuéntanos sobre esto. Claro, y los 115.000 es una parte del flujo que está saliendo de Cuba, lo cual por supuesto que es muy notable después de más de 60 años de un régimen que dice estar construyendo una sociedad ideal, etcétera, etcétera. La verdad es que los cubanos han llegado a un punto donde, están haciendo, los gallegos tienen un dicho que es muy bueno, dicen el gallego no se rebela, emigra. El cubano, dado el nivel de represión del régimen, hace mucho tiempo viene optando por la emigración, porque rebelarse contra el régimen comunista de los Castro, etcétera, es realmente suicida. Ahora, fíjate que desde la Revolución Cubana en adelante, unos 2 millones de cubanos han salido de la isla. 2 millones. Implica prácticamente el 17% de la población de Cuba. En América Latina es difícil encontrar algo parecido. Bueno, Venezuela ahora con el desastre de Maduro está también en ese nivel. 2 millones de personas que han construido al otro lado de Cuba, en Miami, una ciudad floreciente y que han logrado acumular más ingresos, más emprendimiento, etcétera, que va a hacer que un día sean capaces de comprarse toda la isla que han arruinado los dirigentes comunistas. Así que esto es un desastre para Cuba hoy día, pero tal vez mañana va a significar que los cubanos vuelven a tener una clase empresarial, dirigente, un poquito más respetable que la actual. Carlos. Solamente comentar de que me tocó viajar en el año 2018 con mi familia a Cuba, ¿cierto? La impresión que me dio del pueblo cubano, con tantas veces que nos viajaba en taxi, estos taxis que estaban desarmando, y el taxista, digamos, tenía que agarrar, ¿no es cierto?, las ventanas porque efectivamente se desarmaban. Y la frase más recurrida, digamos, de los choferes era el siguiente tenor, ¿cierto? Yo vivo razonablemente bien, como puedo, estoy bien, pero no quisiera para mis hijos que vivieran así. Yo quiero mejores oportunidades para mis hijos. Digamos, eso era el año 2018. Después viene la pandemia. Yo creo que la pandemia golpeó muy fuertemente a Cuba, no solamente por el efecto de la enfermedad, sino que desde el punto de vista económico. Económico, claro. Con las dificultades que tiene. Entonces, hoy día yo creo que se explica, ¿no es cierto?, lo que decía Mauricio en términos de la migración ha crecido justamente porque los niños o los jóvenes, ¿no es cierto?, quieren tener mejores expectativas de lo que tuvieron sus padres. Sí, importante lo que ocurrió con la pandemia, porque después de eso vinieron algunas protestas, de hecho bien relevantes, cuando se fue abriendo la isla y ante la escasez de medicamentos, por un lado, un aumento de casos, generó una suerte de estallido social allá también, ¿no?, y de algunos ciudadanos. Paulina, ¿cómo ves tú este tema? Ahí está. Ahora sí. Bueno, yo creo que es bien... El tema de la migración hoy día está afectando a todos los países por distintos motivos, tanto quienes están emigrando como nosotros, por ejemplo, que estamos recibiendo una cantidad de migración. Entonces, el problema aquí yo creo que tenemos que abordarlo y me pone muy contenta haber escuchado en varias oportunidades a nuestra canciller, en el sentido de abordarlo con una mirada de colaboración y de integración con los otros países. Esto no se puede solucionar solo desde un país, ni expulsando a la gente, ni recibiéndola ilimitadamente. O sea, si no hay una coordinación y una colaboración y atender las causas también. La gente no emigra porque sí. Yo creo que nadie se quiere ir de su país a refugiar a otro país voluntariamente, o al menos por razones ya económicas profundas.
Entonces es un tema que es interesante que lo haya traído Mauricio como para la reflexión, porque precisamente estas son las noticias que a veces pasan así coladas, que no les damos toda la atención y que nos hacen quedarnos con alguna tareita, ¿no? Sí, y es buen punto esa mirada más amplia porque precisamente la Cumbre de las Américas que se va a desarrollar pronto, están marginados Cuba, Nicaragua, Venezuela por considerarlos países no democráticos, básicamente, ¿no? Esa es la explicación que se ha dado para no invitarlos a este tipo de encuentros. Bien, estamos junto a Paulina Bodanovich, Mauricio Rojas y Carlos Williamson, aquí en Reunión de Pauta, la 100.5, y nos vamos a ir a nuestra última sección en el espacio que dejamos al final de nuestro programa para que nuestros panelistas nos traigan libremente y a su decisión algún recomendado, puede ser algún libro, una película, una serie, un panorama quizás para el fin de semana, lo que ustedes quieran. Partamos contigo, Paulina. Puta, yo no hice la tarea. No hiciste la tarea. Tan metida. Pero no, entonces, no puedo recomendar nada. Yo lo entiendo, el tiempo no ha tenido mucho, pero mira, te vamos a dar unos minutos de... la mano, si quieres le recomiendo la Constitución Política, no es la antigua. Te vamos a dar unos minutos, Paulina, para que pienses en alguna salida, quizás algo. Vamos a ver si hay un comodín por ahí. Si no, yo tengo uno. Carlos, dale. Ya, listo. No, a ver, yo tengo una muy buena película reciente, ¿no es cierto?, de Netflix, se llama El arma del engaño, Operation Mincemeat, que narra la épica batalla del asalto a Sicilia de los aliados contra los nazis, ¿cierto?, el año 1943. Muy, pero muy bueno. Además que fue real, efectivamente, una gran batalla de la Segunda Guerra Mundial. Buena película. Ayer la recomendaron también aquí en el programa. Al final del programa lo recomendó Pablo del Oso. Claro, trajo el dato ayer. Parece que está muy buena, bien entretenida. ¿Cómo se llama? Y con buen elenco. ¿Cómo se llama la película? Operation Mincemeat, pero la traducción en castellano es El arma del engaño. Ya. Trabaja Colin Firth, ganador de... Sí, exactamente, sí. Y tiene buen elenco, está bien rankeada además y está en Netflix por si alguien quiere disfrutarla en los próximos días. Buena recomendación de Carlos Williamson. Mauricio. Oye, yo voy a recomendar la presentación de un libro. Se presenta mañana a las 6 de la tarde y es el libro de Pepe Out, que se llama Contra la Corriente. Fundamentalmente son las intervenciones de Pepe Out en el Parlamento. Yo creo que va a ser interesante. Catalina Toá, ¿cómo se llama? Carolina Toá. Sí. Toá. Que hay algún otro comentador, va a estar allí también. Ajá. Y a mí me gusta Pepe Auta. Él dice que si bien nació entre las ovejas, nunca ha pertenecido al rebaño. Yo creo que define bien al personaje. Creo que es un socialdemócrata interesante, de esos que me gustaría que hubiesen muchísimos más en Chile, pero que son tan escasos hoy día. Bueno, Pepe Out que dejó el PPD en su momento para iniciar un camino como independiente. De hecho, en las discusiones sobre el retiro, votó en contra de todos los retiros, si no me equivoco. Y es que es serio, Pepe, en esas cosas. De los 3 retiros, lo que le valió varias funas en todo caso en redes sociales y otro espacio. Claro. Bien, el recomendado la reelección de Mauricio Rojas. ¿Cómo, Paulina? Y no iba a la reelección, digo yo. Ah, claro. Bueno, también. Paulina, ¿se te ocurrió algún dato? ¿Algún recomendado? Mira, estaba pensando... Viene, creo que justamente en mayo parece que es el Día del Patrimonio, todos los años, pero que suele, bueno, antes de la pandemia se atestaban todas las museos y cosas de gente que los llenan la fila el Día del Patrimonio. Resulta que tenemos museos preciosos en Santiago y que no son visitados frecuentemente, entonces yo creo que un buen panorama para ir con los niños. Bueno, sí. Yo siempre estoy pendiente de llevar a los niños por alguna parte. Hay muchos museos muy buenos, el Museo del MIM es estupendo, que tiene cosas extraordinarias, bueno, museos ya de arte, como el Museo de Bellas Artes, el Museo de los Ferrocarriles en la Quinta Normal, que es un lindo paseo, y son todas cosas accesibles, puedes ir en metro, el Museo de la Aviación está en Cerrillo, también, y está en la boca del metro, entonces son paseos familiares, en metro, barato, bueno, bonito y barato. Buena recomendación. 28 y 29 de mayo, 2 fines de semana más, es el Día del Patrimonio, y por lo que vi en el sitio también se puede inscribir la actividad, ¿no? Algunas personas que quizás quieran destacar algún sitio, un espacio, un barrio, pueden inscribir también su actividad ahí en el sitio web diadelospatrimonios.cl.
Bien, Paulina Bodanovich, Mauricio Rojas y Carlos Williamson han estado junto a nosotros esta tarde. Gracias por acompañarnos a los tres. Que estén muy bien, hasta mañana. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bien. Chao. Que estén muy bien. Gracias. Nos vamos, gracias por acompañarnos aquí en Reunión de Pauta. Miren la coincidencia, porque en unos minutos Cristian Barken llega desde el jardín, va a conversar con Pepe Out precisamente por este nuevo libro que acaba de lanzar, Contra la Corriente. Es el nombre del texto que recomendaba también Mauricio Rojas recién. En unos minutos acá a la 100.5. Gracias por acompañarnos, hasta mañana. Acabas de escuchar